Hay textos que tienen fama de ser, bueno, casi impenetrables, como si fueran códigos secretos. Hoy nos vamos a meter con uno de los más famosos, La monadología, de Gottfried Wilhelm Leibniz, un libro que es diminuto, pero que se atreve a explicar, bueno, básicamente todo. Así que agarraos porque vamos a adentrarnos en una de las mentes más fascinantes y complejas de la historia. A ver, a primera vista es que es desconcertante. ¿Cómo es posible que unas pocas páginas quieran explicar la totalidad del universo? La monadología es un auténtico rompecabezas en la historia del pensamiento, un texto que ha vuelto loca a la gente durante siglos, fascinando y frustrando a partes iguales. Y esa es, claro, la pregunta del millón. ¿Cómo se le mete mano a una obra maestra que sinceramente parece rarísima? Pero ¿sabéis qué? Hay un modo de entrarle. Hemos encontrado 3 claves que podrían ser la ganzúa para abrir esta cerradura filosófica. Vamos a verlas. La primera clave la encontramos en el propio origen del libro. Y es que para entender la obra, primero hay que conocer un poco a su creador y la historia tan peculiar de cómo este texto llegó hasta nosotros. Imaginaos la escena. Estamos en 1714. Gottfried Wilhelm Leibniz, que era un genio absoluto, o sea, no solo filósofo, era matemático, inventor, diplomático, de todo, pues 2 años antes de morir, escribe este manuscrito. Y lo más curioso es que ni siquiera le pone título. Lo de monadología es un nombre que le pusieron otros mucho después. Y aquí es donde la cosa se pone aún más rara. Leibniz se muere sin verlo publicado. Y atentos al viaje que se pega al texto. Primero sale una traducción al alemán, luego otra al latín, y tienen que pasar, ojo, 126 años para que por fin se publique en francés, que era su idioma original. Vamos, una odisea editorial en toda regla. Y si le echamos un ojo al manuscrito original, pues se entiende un poco el lío. Esto no es un texto pulcro, ordenadito y final, que va, es un torbellino de ideas, lleno de tachones, de notas en los márgenes. Es como asomarse al laboratorio de un genio en plena ebullición. Y eso ya nos da una pista. No estamos ante una simple lista de dogmas jarrados. Y esto nos lleva de cabeza a la primera gran clave para descifrarlo todo, una idea del filósofo Gustavo Bueno. ¿Y si toda esa extrañeza del texto no fuera un defecto? ¿Y si en realidad fuera totalmente intencionada? Pues va a ser que sí. Leibniz no está intentando describir el mundo tal y como lo vemos. Es justo lo contrario. Está intentando demoler nuestra percepción de todos los días. Para él, eso que llamamos sentido común o filosofía vulgar es un mundo de apariencias que esconde una realidad mucho más profunda. El libro es paradójico porque su objetivo es literalmente rompernos los esquemas. El punto crucial es este. Donde nuestro sentido común ve una bola de billar golpeando a otra, Leibniz ve una ilusión. Pensemos en esto un momento, que es muy fuerte. Para él, nada en el universo influye directamente sobre otra cosa. Lo que nos parece causa y efecto es en realidad una armonía preestablecida. Es como si tuviéramos 2 relojes perfectamente sincronizados que marcan la misma hora sin tocarse jamás. Cada mónada sigue su propio guión interno, pero en una sintonía perfecta con todas las demás. Es un cambio de chip radical. De hecho, es el propio Leibniz quien nos lo advierte citando un adagio popular español en otra de sus obras. Esta frase es básicamente el resumen de todo su proyecto filosófico. La verdad no está en la superficie de las cosas que vemos, sino en la estructura racional que se esconde debajo. Vale, ¿pero por qué? ¿Por qué Leibniz llega a estas conclusiones tan raras? Para entenderlo, necesitamos la segunda clave. Y es que la monadología no es una obra aislada, no está flotando en el vacío. Hay que entender el cotarro filosófico de la época. Resulta que para entender de verdad lo que Leibniz propone, hay que saber contra quién está discutiendo. Sus afirmaciones, que a menudo nos suenan extrañísimas, son en realidad respuestas calculadas a las ideas de filósofos como Descartes, Spinoza o Locke. Es un sistema que se construye en oposición a otros. Y esta analogía de Gustavo Bueno es que es brillante. Imaginemos la famosa escultura del Laoconte. Si le quitamos las serpientes que lo están atacando, sus gestos de dolor y de esfuerzo se vuelven absurdos, ¿verdad? Incomprensibles. Pues con la monadología pasa exactamente lo mismo. Si le quitas sus serpientes, o sea, las filosofías rivales a las que responde, sus tesis parecen meras extravagancias sin ton ni son. Y con esto llegamos a la tercera y última clave, que es el núcleo del método para interpretar a Leibniz. Esta es la verdadera llave maestra para abrir el sistema. Bueno, se inventa un término para esto, transyección. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente en el método de trabajo de Leibniz. Consiste en coger una idea o una estructura de un campo del saber, por ejemplo, de las matemáticas, y proyectarla, transyectarla sobre otro campo completamente distinto, como la física o la psicología. Y de ese cruce, ¡zas!, surge una idea filosófica completamente nueva y mucho más potente. Vamos a verlo en acción, que es más fácil. Leibniz parte de una imagen muy simple de unidad, como el punto en geometría,
que por definición no tiene partes. Luego coge otra idea de unidad de un campo distinto, como la percepción de nuestro yo, que experimentamos como una conciencia única y unificada. Al fusionar y depurar estas ideas, construye su concepto central, la mónada, una sustancia que es simple, indivisible, como un punto, pero que también percibe, como un yo. O sea, que vemos que la mónada no se la saca de la manga. Es el resultado de sintetizar analogías de campos que no tienen nada que ver. La unidad del yo psicológico, la indivisibilidad del punto geométrico, la instantaneidad del tiempo, o el conatus, ese impulso mínimo de la física. Leibniz ve un patrón, una estructura de unidad fundamental en todos ellos, y la eleva a la categoría de principio universal. Esta analogía matemática lo resume todo a la perfección. Los decimanes del número pi parecen una secuencia caótica, aleatoria, sin orden ni concierto. Sin embargo, el propio Leibniz descubrió una fórmula increíblemente elegante y ordenada que genera ese mismo número. Pues bien, su filosofía hace exactamente lo mismo. Busca la fórmula, la armonía oculta que se esconde detrás del aparente caos del mundo que vemos. Bueno, pues con estas 3 claves en la mano, el puzzle empieza a tomar forma. Vamos a ver cómo nos ayudan a leer este texto de una manera completamente distinta. El gran error que se suele cometer es leer la monadología como si fuera una descripción literal de la realidad. Y no lo es la culminación de un proceso, la demostración de un método potentísimo para encontrar patrones, unidad y razón donde a primera vista solo hay multiplicidad y desorden. Lo importante aquí es el método, casi más que el resultado. En resumen, para entender la monadología necesitamos recordar estas 3 ideas. Primero, que su objetivo es desafiar nuestro sentido común. Segundo, que es un debate silencioso contra otros filósofos. Y tercero, y lo más importante, que es el resultado de un método constructivo, la transyección, que busca la unidad oculta tras el caos aparente. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Leibniz aplicó su método para intentar encontrar la fórmula del universo. Si aplicáramos esa misma forma de pensar hoy, ¿qué patrones y armonías ocultas podríamos descubrir en la complejidad de la ciencia, de la sociedad o incluso de nuestra propia conciencia? Quizás el verdadero legado de este libro tan pequeño y extraño no son sus respuestas, sino su audaz manera de preguntar.